que hoy nos acompaña una persona que tiene mucha experiencia en la nutrición y en la dietética, principalmente de las personitas más importantes de la casa, que ¿quiénes son? Nuestros pequeños, nuestros niños. Qué alegría, alisten sus agendas, sus lapiceros, mucha atención, su buen café y empezamos con esta persona que es una nutricionista y dietética de profesión, egresada de una de las mejores universidades de Nariño. Ella es una persona que empieza esta oportunidad porque empieza una lectura bastante amplia, una investigación al Ganoderma, y por eso hoy, con toda la confianza, con toda la coherencia y con todo el profesionalismo, empieza a tener unas recomendaciones, no solo a nivel de Colombia, ya ha estado en espacios de Ecuador, de Perú, y estoy segura que muy pronto la tendremos a nivel de todas las Américas, porque es una persona que se caracteriza por su servicio, que se caracteriza por su responsabilidad, una persona que sabe para dónde va y una persona que sabe que este producto es una verdadera ayuda para nuestro cuerpo, para nuestra nutrición. Y hoy por eso vamos a escuchar una información impactante. ¿Por qué debemos tener estos productos en nuestra casa para todas las edades? Pero hay esas personitas que a veces necesitan muchísimo más, que son nuestros niños. Gracias, Sofía Vallejo, gracias por estar aquí, gracias por tener ese servicio, gracias por haber leído, por esa investigación que les has hecho a este producto, y por eso hoy nos ahorras, digamos, toda esa lectura que deberíamos de tener, y hoy nos das estos espacios tan grandes. Gracias, y el micrófono es todo tuyo. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Quisiera que por favor me confirmen si me escuchan bien. Sí, sí se te escucha. No sé si me... Sí, perfectamente se te escucha. Sí, sino que tenía acá el audio del computador, entonces por eso se escuchaba un eco. Bueno, Ana Lucía, muchísimas gracias por esas palabras. De verdad que me honra enormemente poder estar acá nuevamente con ustedes, pudiéndoles compartir una información que realmente todos debemos conocer. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la alimentación en niños, la nutrición infantil, y yo creo que aunque de pronto haya familias que no tienen niños cercanos o de pronto personas que no tienen hijos, no importa, debemos conocer este tema totalmente. De hecho, hay muchísimos avances, hay mucha investigación en
más que todo en Ganoderma y nutrición infantil. Entonces, qué alegría por todas las personas que se están conectando en este momento. Para mí es un gran honor y bueno, quisiera que todos saquemos una agenda, un lapicero, podamos anotar porque realmente la educación es muy, muy, muy importante. Entonces, me confirman si están viendo ya mi pantalla. Sí, se están mirando las diapositivas. Listo. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Bueno, la idea de hoy es poder compartir una información que hace parte de la prevención de la malnutrición infantil. Ya más adelante vamos a ver a qué se refiere cuando hablamos de malnutrición, porque a veces creemos que solamente es bajo peso, nos dicen malnutrición y de pronto nos imaginamos a un niño muy delgadito, ¿cierto? Y en realidad la malnutrición va mucho más allá de eso. Sí, y la malnutrición puede estar presente incluso cuando hay un estrato socioeconómico alto. Entonces, bueno, acá podemos ver una frase muy bonita en realidad que tiene un gran trasfondo en lo que es la alimentación, en lo que es la comida. La idea es que la podamos leer en la cucharada con que una madre o padre alimenta a un niño pequeño, la comida es amor. En el banquete en el que una familia cocina para celebrar la mayoría de edad de un niño, la comida es comunidad. En los gritos y risas de los adolescentes que comparten refrigerios después de la escuela, la comida es alegría. Y para todos los niños y jóvenes de todo el mundo, la comida es la representación de la vida, un derecho fundamental y la base de una nutrición sana y un desarrollo físico, mental sólido. Entonces, ¿esto a qué hace referencia? A que nosotros vivimos en un mundo en una constante transformación. Y eso es algo que siempre está presente cuando yo hablo acerca de nutrición, cuando hablo acerca de nutrición funcional, sobre todo. Es algo que siempre debe estar presente. ¿Por qué? Porque todo digamos, ahí el mundo ha cambiado en muchísimas situaciones, en muchas condiciones, de diferentes puntos de vista. Nosotros vivimos en una constante transformación y asimismo como ciertas situaciones en el mundo empiezan a transformarse, nuestra alimentación también puede empezar a verse afectada, el estado nutricional también empieza a tener de pronto ciertas falencias, ¿no? Y la prevención en salud también, digamos que se redirecciona, podríamos decirlo. Un ejemplo, la globalización. Sí, hoy en día los niños, incluso absolutamente todos, pero más, digamos que los niños que son una población muy vulnerable. ¿Por qué? Porque los padres son totalmente responsables de lo que el niño se está alimentando y de la nutrición que él tiene. Entonces, con todo esto de los alimentos ultraprocesados, alimentos que todos los días empiezan a rotar, se puede decir, en el mercado, los niños son más expuestos a productos altos en azúcares, altas en grasa, altos en sodio. Hoy en día un niño perfectamente en su lonchera puede estar consumiéndose un paquete de papas, un paquete de cualquier fritura que contiene todo el sodio que el niño debería consumirse en 1 o 2 semanas. Entonces, a eso es a lo que me refiero en transformación, a nivel también de costumbres, a nivel de cultura. Digamos que el mundo moderno en el que vivimos hoy en día tiene muchísimo que ver en temas de alimentación, en temas de nutrición. Entonces, acá podemos ver que hay unos datílicos que es importante tenerlos en cuenta. 1 de cada 3 niños menores de 5 años está desnutrido o tiene sobrepeso y 1 de cada 2 padece hambre oculta. Y eso es cada vez más frecuente. Antes podríamos ver que no había una gran frecuencia de aparición de diabetes juvenil o de sobrepeso o de malnutrición, ¿sí? Lo que siempre se ha visto es sobrepeso y bajo peso, ¿cierto? Pero hoy en día los niños están mucho más expuestos y todos estamos expuestos a la malnutrición, a la hambre oculta, ¿cierto? Que es el hambre o es la falta de micronutrientes que genera grandes
daños a la salud, ¿no? Como el bajo rendimiento del sistema inmunológico, por ejemplo. El sobrepeso y la obesidad están en aumento. Para el 2016, la proporción de niños con sobrepeso de 5 a 19 años aumentó de 10 a casi el 20%, ¿no? Las perturbaciones climáticas, la pérdida de biodiversidad, los daños al agua, el aire, el suelo, agravan las perspectivas nutricionales, ¿sí? Entonces, todo eso hace parte de una transformación y como nosotros estamos viviendo en ese mundo en transformación que afecta a la alimentación, pues es importante también poder educarnos y fortalecer las percepciones que nosotros podamos tener frente a la salud, ¿sí? Porque todos los días nosotros estamos tomando decisiones, todo es un proceso de toma de en detalles tan sencillos como ir al supermercado y elegir lo que vamos a comer, en algo tan sencillo como que nos inviten a cenar o a un café y nosotros empecemos a mirar la carta y a ver qué vamos a pedir. Entonces, en esas cositas tan sencillas que parecen ser tan insignificantes, desde ahí empieza el proceso de toma de decisiones. ¿Qué alimentos vamos a comprar? ¿Qué alimentos vamos a preparar? ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Sí? Entonces, es también la educación en alimentación, la educación en salud, lo que hace es fortalecer esas percepciones para poder empezar a tomar mejores decisiones. Decisiones que hagan parte de un proceso de prevención y que sí estén enfocadas a nutrir nuestro cuerpo, a tener beneficios, no solamente alimentarnos y ya, sino que la idea es poder alimentarnos con propósito. Los productos procesados con un alto contenido calórico, como lo habíamos ya mencionado, y que son bajos en nutrientes. Entonces, ¿qué es el estado nutricional? Y de hecho es un concepto que hay que tenerlo en cuenta porque a lo largo de todo este espacio vamos a hablar acerca de el estado nutricional. El crecimiento y el desarrollo configuran un proceso complejo, por lo que el organismo aumenta de tamaño y experimenta cambios madurativos, morfológicos y funcionales que le conducen al ser humano adulto, ¿no? Entonces, por eso hablábamos de que estamos formando adultos, ¿cierto? Y hay diversos trastornos que afectan al adulto, como pueden tener su origen en la infancia, como lo es la obesidad, la aterosclerosis y la hipertensión arterial. Entonces, miren que es bien importante saber que si nosotros hoy vemos un niño que de pronto está teniendo unas malas conductas en alimentación, de pronto vemos un niño que tiene cierta afección en salud, la idea es poder remitirse no solamente a lo que ese niño está consumiendo diariamente o cuál es su dieta, sino poder remitirnos a cómo fue el embarazo de la mamá, cómo fue la lactancia, si le dio algún suplemento, los antecedentes, ¿no? Incluso la predisposición genética tiene mucho que ver en esto de los trastornos que un niño puede empezar a presentar. Entonces, todo eso influye en el estado nutricional, el ámbito cultural, el ámbito familiar también está empezando también a afectar muchísimo en el estado nutricional. Hay 3 formas de malnutrición, ya lo habíamos dicho al inicio, no solamente es el hecho de tener bajo peso, sobrepeso. Acá tenemos, bueno, el primer tipo de malnutrición es la desnutrición, es el retraso en el crecimiento. Acá podemos ver niños que debido a la falta de alimento, debido a la falta suficiente de alimento en porciones, en cantidad, en variedad de alimentos, empiezan a tener un retraso en el crecimiento, en talla para la edad o talla para, o peso para la talla, ¿no? Entonces empiezan a tener este tipo de falencias, un crecimiento deficiente, a procesos infecciosos y muerte y una cognición deficiente. ¿Por qué? Porque la comida, los alimentos empiezan a afectar absolutamente todo cuando hay una falta de los mismos, incluso la parte cognitiva, de memoria, de atención de un niño. Está el sobrepeso, está la obesidad que produce problemas cardiovasculares, diabetes, hipertensión. Hoy en día hay mucha diabetes juvenil, niños muy jóvenes también ya con problemas de tensión alta o presión alta, ¿no? Y todo esto obviamente se debe a muchos factores y entre ellos la alimentación es el más determinante. Está también el hambre oculta o las carencias de micronutrientes. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir, listo, le voy a dar de lonchera
gaseosa o una bebida industrializada con un pastel, que es el pastel, es alto en azúcares, es alto en calorías. Entonces, sí, o sea, al niño le puede gustar, lo podemos llenar incluso y nos podemos sentir como satisfechos de que el niño está quedando bien, no tiene hambre, pero ¿qué pasa? Esa gaseosa, ese pastel tenía un alto contenido de azúcares, de calorías y bajos nutrientes. Entonces empieza a hacerle falta también los micronutrientes, como son las vitaminas, como son las minerales, que lastimosamente hoy en día en una gran cantidad de productos ultraprocesados no los tienen. ¿Por qué? Porque la industria alimentaria no tiene ese enfoque o no está, no tiene, sí, no está enfocada en poder beneficiar la salud del niño, beneficiar el crecimiento del niño, en beneficiar su salud mental, ¿no? Su funcionamiento cerebral, sino que sencillamente, pues ya sabemos que es por otras cuestiones, sencillamente que un producto pueda tener un buen rendimiento a nivel comercial y ya la salud pasa a un segundo plano. Entonces, ojo con eso, que no solamente es comer y comer, sino que comer es muy distinto a alimentarse. Yo puedo comer lo que sea, el niño puede comer lo que sea y puede sentirse lleno, pero alimentarse es muy distinto. Todo puede ser un comestible, pero de ahí a hacer un producto o un alimento que realmente empiece a nutrir mis células, empiece a aportarme algo, empiece a prevenir, es muy distinto. Ahí es ya donde empezamos a pasar a un concepto de lo que se llama inmunonutrición o nutrición funcional. Entonces, de hecho, acá habíamos hablado, ¿no? De que 1 de cada 2 niños padece hambre oculta, o sea, esta falencia, esta carencia de micronutrientes, como lo estamos mencionando. Bueno, la alimentación, la nutrición empieza desde el embarazo. Y es algo que realmente hay que ser muy conscientes de ello. ¿Por qué? Porque hoy en día tú eres lo que tu madre consumió en su embarazo. Sí, eso tiene muchísimo que ver. De pronto hay niños, como ya lo habíamos dicho, hay niños que de pronto están teniendo una dieta o una alimentación sana, variada, inocua, bueno, equilibrada en el presente y de pronto tiene un retraso en tallo, de pronto tiene sí, cualquier tipo de trastorno y decimos, bueno, ¿cómo fue la alimentación? ¿Cómo fue el estilo de vida de la madre incluso antes de un embarazo? ¿Sí? Entonces desde ahí empieza a afectar. Proteger el buen estado de salud y nutrición de la madre, incrementar las posibilidades de una mejor calidad de vida para el nuevo ser humano y disminuir las probabilidades de morbimortalidad materna e infantil. Incluso, no sé si ustedes habían escuchado, pero el niño sabe identificar, por ejemplo, en la leche materna ciertos nutrientes que tienen un sabor característico, ¿no? Entonces de ahí depende mucho que un niño tenga aceptación o unas conductas positivas frente a las verduras, frente a las frutas. Entonces podemos ver, por ejemplo, un niño que tiene mucho problema en consumir frutas, en consumir verduras y vemos que la mamá tampoco le gustan y que en su adolescencia la mamá tampoco consumió frutas y verduras y que en su niñez la mamá tampoco consumió frutas y verduras. Entonces el bebé sabe identificar en esa leche materna ese sabor característico de las verduras que de pronto para el ser humano, bueno, para un adulto, ¿no? Puede ser incluso imperceptible, pero el bebé, el recién nacido, lo sabe identificar ese sabor a verdura o a fruta o a ciertos alimentos con los que estuvieron frecuentemente en la dieta de la mamá. Entonces, cuando el niño crece, 4 o 5 años, empieza a consumir frutas y verduras o en la alimentación complementaria, a partir de los 6 meses, el niño empieza a consumir que la verdurita cocida en papilla, bueno, todo esto, puede que ese niño pueda tener una conducta positiva, pueda tener una buena aceptabilidad o aceptación de esas verduras, de esas frutas. ¿Por qué? Porque en la leche materna él ya las percibió en los primeros 6 meses. ¿Sí? Y caso contrario, si la mamá no tuvo frutas, no tuvo verduras durante su embarazo, durante la lactancia, pues el niño no va a reconocer ese sabor y ese olor característico de las frutas y las verduras. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a rechazarla. Ya cuando están grandes, empiezan a rechazar ese alimento porque es desconocido, es un sabor que
que no les gusta, lo desconocen. Entonces miren que todo lo que una mujer haga en estas etapas que son tan importantes empiezan a repercutir en la salud del niño, incluso cuando ya es un adulto. Y así es una cuestión cíclica, ¿sí? Porque si nosotros empezamos a educar a un niño con buenos hábitos alimenticios desde bebé, pues va a ser un adulto que cuando tenga hijos les va a empezar a inculcar esos mismos hábitos o esos mismos principios a sus hijos, ¿sí? Entonces es generacional. Entonces hoy las personas que estamos acá conectadas, las 100 personas que hoy estamos acá conectadas, tenemos ese poder y esa iniciativa de tomar una decisión y decir, bueno, ¿cómo yo quiero que sea mi vida en los próximos años, incluso la salud de mis próximas generaciones? ¿Sí? A las personas que aún no tenemos hijos. Bueno, entonces acá hay unas recomendaciones, ¿no? La idea es tener un peso saludable, un IMC entre 18.5 y durante el embarazo tener una ganancia de peso de entre 10 y 14 kilogramos. Eso depende mucho también del estado de salud de la mamá, ¿no? Y también de su composición corporal. Bueno, tenemos para un buen desarrollo cerebral, nervioso, un buen crecimiento intrauterino, los aceites, las grasas, vemos que son muy saludables en este sentido, y en el transporte de vitaminas liposolubles, ¿no? Que son vitaminas que están presentes en todo proceso fisiológico a nivel de nuestro cuerpo. Entonces, incluso las grasas son saludables y más una persona que está en lactancia o más una persona que va a tener un bebé debe consumirlas, debe tener una alimentación variada. Es importante no hacer restricción de ningún tipo. Al igual que en los niños no se les debe hacer ningún tipo de restricción. Si vemos un caso de obesidad, la restricción puede llegar a ser muy mínima, pero que es importante empezar a trabajar ambiente hormonal, empezar a trabajar a mayor cantidad de actividad física. Es bien importante en madres gestantes, lactantes y niños no hacer ningún tipo de restricción. Ojo con eso porque hoy en día hay muchas dietas, hay muchos métodos que te prometen bajar de peso, pero que no es una manera saludable, ¿no? Se han satanizado muchísimo las grasas. En realidad las grasas son necesarias para fortalecer todos los procesos a nivel de hormonas, todo el proceso hormonal. Es muy necesaria las grasas. Se ha demostrado en muchísimos casos que las grasas fortalece y estimula un buen funcionamiento cerebral en los niños, ¿no? Que en realidad es una etapa que es determinante para toda su vida, porque todo lo que aprenden cuando pues estamos niños es lo que va a determinar nuestros hábitos, nuestro aprendizaje cuando estamos adultos. Confírmeme si se me escuchan bien, acá se me congeló la pantalla. No sé si está todo bien. Sí, sí se está escuchando muy bien. Listo, excelente. Bueno, entonces las frutas, las verduras, los cereales integrales, ojalá podamos consumir todos cereales integrales porque tienen una mayor cantidad de fibra, una mayor cantidad de vitaminas del complejo B, y todo esto lo que hace es prevenir el estreñimiento, regular el azúcar, prevenir la preeclampsia, que es la presión alta durante el embarazo, y enfermedades cardiovasculares. Entonces, es bien importante que desde ahora empecemos también a aplicar estas recomendaciones, ¿no? Porque a veces uno dice, esta mujer tiene preeclampsia y ¿qué será? Qué raro. O sea, ella nunca ha tenido presión arterial alta. Y hay muchas ocasiones en que en este proceso, en esta etapa del embarazo, pueden llegar a ocurrir ciertas apariciones, ¿no? Trastornos, afecciones en salud, patologías, que de hecho nunca habían sido un antecedente y que aparecieron por primera vez en el embarazo. ¿Pero por qué? Eso refleja que no tenía una buena alimentación, eso refleja que no tenía una buena calidad de nutrición. Entonces no es que sea raro, no es que sea de pronto de la nada que le dio preeclampsia, sino que también hay que tener eso en cuenta, que la alimentación cuenta con un gran antecedente en cómo está el crecimiento intrauterino, por ejemplo. El crecimiento de tejidos maternos, fetales,
Para esto es necesaria la proteína de origen animal, no solamente la proteína vegetal, como lo son las lentejas, los frijoles, sino que también es necesaria la proteína animal, ¿no? Incluso la carne de res sin abusar. Entonces es importantísimo porque, de hecho, hay muchos estudios que apuntan que la carne fue uno de los alimentos desde la prehistoria, uno de los alimentos que mayor capacidad le dio al ser humano de evolucionar fisiológicamente y físicamente, por su gran cantidad de proteína y también de micronutrientes como el hierro, que es indispensable en embarazo, en lactancia y en el crecimiento de un niño, ¿no? Al menos hasta los 5 años es algo bastante delicado que hay que prestar atención. Entonces, la proteína de origen animal debe estar presente. Bueno, los cereales hablábamos de que tienen son una gran fuente de energía y vitaminas del complejo B, preferir los carbohidratos complejos como la quinoa, como la avena, como los cereales también integrales. Ojalá podamos consumir arroz integral, ojalá podamos consumir más quinoa, ¿sí? Y no tantos cereales refinados. ¿Por qué? Porque en los cereales refinados pues se le ha quitado al cereal pues todo lo del salvado, toda la fibra que fortalece toda la parte gastrointestinal. Las frutas, las verduras que aportan hierro, calcio, ácido fólico, zinc para un buen desarrollo, crecimiento y prevenir alteraciones o afecciones en el tubo neural, que es una de las afecciones más frecuentes en los recién nacidos. Bueno, acá no sé si cambió la diapositiva o... No sé, no sé si ustedes están viendo. No, no se ve la diapositiva. A ver, regálenme un segundo. Me vuelvo a conectar acá. Bueno, listo. Ahora sí, ya nuevamente se está conectando. ¿Me habilitan, por favor, el otro usuario para poder compartir? Porque todavía no se ve, ¿no? Sí, pero ya estoy acá adentro, sino que necesito que por favor me habiliten. No sé si está Cristian o usted, Anita, que me ayude a activarla para empezar a ¿Cuál es el compartir. tuyo? ¿El 1, 2, 3, 4? No, está Sofía Vallejo. Sofía Vallejo. Solo aparece uno. Ah, ya está. Listo. Uh-huh. Bueno. ¿Por qué este alimento, que es el Ganoderma lucidum, por qué es tan importante en todo este proceso de crecimiento y desarrollo y en la salud en general? Porque cuenta con 400 fitonutrientes, de los cuales más de 154 son antioxidantes. Entonces sabemos que cuando nosotros tenemos una buena alimentación, cuando tenemos una alimentación que es equilibrada, que es alta en vitaminas, en micronutrientes, pues estamos contribuyendo a que nuestro sistema inmunológico pueda fortalecerse, pueda rendir y mucho mejor, pueda ser sobre todo más competente. Además de que los antioxidantes han tenido una gran evidencia en la prevención del cáncer y en la prevención de muchas enfermedades como lo es gastritis, como lo es colon irritable, como lo es migraña. Y hoy en día estamos expuestos a muchos radicales libres, muchas toxinas que están en el ambiente, que el estrés, la falta de horas de sueño, son muchas cosas, son muchas situaciones que hacen que nosotros empezamos a acumular radicales libres en nuestro cuerpo.
y más aún los niños, ¿cierto? Que están también más expuestos a agentes patógenos porque se llevan la mano a la boca, se llevan los objetos a la boca, de pronto no tienen una buena alimentación o de pronto hay niños en condiciones también complicadas, ¿no? A nivel del hogar, entonces empiezan también, hay niños que empiezan a deprimirse, empiezan a estresarse, entonces esto también se puede dar, ¿no? Entonces todo esto, ¿a qué conlleva? A que nosotros empezamos a acumular toxinas, a acumular radicales libres que causen enfermedades. ¿Por qué empezar a consumir Ganoderma lúcido? Porque es rico en antioxidantes, que lo que hace es prevenir estas enfermedades, ¿no? Es un adaptógeno y soluble en agua, en aceite y en alcohol. ¿A qué se refiere con adaptógeno? Es un alimento que empieza a adaptarse a nuestro cuerpo, a adaptarse a las necesidades del niño y empezar a contribuir al equilibrio normal, al equilibrio de todas nuestras funciones, ¿sí? Porque hay salud cuando todo está en equilibrio. Un niño que de pronto tiene falta de talla o lo que se llama desmetro, es un niño que tiene una alteración, que hubo una alteración ahí, o un niño que tiene una diabetes juvenil, es porque hay una alteración. Entonces, qué es lo que se quiere con el Ganoderma lúcido? Empezar a, que este empiece a equilibrar todas las funciones de nuestro cuerpo. Es soluble en agua, en aceite y en alcohol, que son tres sustancias que están en nuestro cuerpo. Somos agua, somos aceite y somos alcohol. Entonces, como el Ganoderma lúcido empieza a solubilizarse o a mezclarse, ¿no? En estas sustancias, pues permite que haya una mejor nutrición, un buen aprovechamiento de los nutrientes y una buena absorción de los mismos. Entonces, miren que no, lo que decíamos al inicio, no se trata de comer solamente, sino de empezar a alimentarse, pero contribuyendo a ese equilibrio que está naturalmente en nuestro cuerpo, que se llama homeostasis, ¿sí? Que es el mecanismo de regulación natural, que lastimosamente por todas estas situaciones que ya hemos mencionado mucho, pues empieza a ya no funcionar tan bien, empieza a desequilibrarse. Entonces nuestra cronobiología empieza a fallar, empieza a alterarse. Entonces, ¿qué va a hacer el Ganoderma lúcido? Empezar a contribuir a el funcionamiento normal de nuestro cuerpo. Sí, ya vi que nuevamente se desconectó. Bueno, si te quisiera pedir, Anita, el favor de que estuvieras bien pendiente por sacar de anfitrión o bueno, me permitas compartir la pantalla para no demorarnos en retomar. Ahí ya, Anita, porfa. Ya ahí está. Listo. Bueno, entonces acá es bien importante también saber y hablar de los hábitos y estilos de vida saludables, porque no solamente es cuestión de consumir un alimento o no es cuestión de un hábito y ya, sino que son el conjunto de hábitos y estilos de vida lo que nos van a llevar a un resultado, sea ese resultado salud, buena nutrición, o sea ese resultado enfermedad y un desequilibrio a nivel de crecimiento en los niños. Entonces, los estilos de vida se construyen a partir de conductas que se repiten regularmente, se aprenden y son acogidas como parte de la rutina diaria. Y estas conductas se les denomina hábitos, es algo que hacemos repetitivamente. Y todo, como lo decíamos, tiene un resultado. Acá hay una frase que a mí me impacta muchísimo. Dice, usted está donde está hoy por lo que hizo o dejó de hacer ayer. Y usted va a estar donde estará mañana por lo que haga o deje de hacer hoy. En cuestión de alimentación, usted está como está hoy. Usted está hoy, se está sintiendo hoy
por lo que hizo o por cómo se alimentó ayer. ¿Qué fue lo que hizo ayer a nivel de hábitos que lo llevaron a estar, que lo llevaron a sentirse como hoy se siente, ¿no? Entonces es algo importante que cada uno debemos de reflexionar. Y usted, su salud va a ser su salud mañana, por lo que va a estar determinada por lo que haga o deje de hacer hoy. Entonces, estamos haciendo actividad física, estamos consumiendo alimentos funcionales, qué nivel de estilos de vida estamos teniendo. Eso es bien importante preguntarnos porque todo es una causa y efecto. ¿Sí? Todo tiene una consecuencia, todo tiene un efecto, todo lo que nosotros hagamos. Cosechamos lo que sembramos. Si nosotros hoy cosechamos buenos hábitos, si nosotros hoy cosechamos buena salud, una nutrición funcional, de calidad, ¿sí? ¿Qué vamos a cosechar mañana? Vamos a cosechar de pronto, un ejemplo, que tengamos una avanzada edad y que a nivel de sistema óseo estemos muy bien, ¿sí? Y no estemos expuestos o con un alto riesgo de fracturas, por ejemplo. ¿Sí? Si yo hoy siembro unos buenos hábitos en cuanto a no excederme en azúcares, en no excederme en sal, en no excederme en ciertos alimentos, pues ¿qué voy a cosechar mañana? Que puede que tenga 70, 60 años, donde la gran mayoría de personas tienen hipertensión y yo no tenga hipertensión. Entonces es algo tan sencillo como que es causa y efecto, nosotros cosechamos lo que sembramos. Entonces la idea de hoy es empezar empezar a revisar qué es lo que estamos sembrando. Bueno, entonces este hongo que nosotros mirábamos acá, llamado Ganoderma lucium, que es el alimento funcional de mayor aporte nutricional hoy en día, nosotros vemos y pues es un hongo, de pronto es un poco complicado empezar a recomendarlo, empezar a consumirlo, o a incluirlo en nuestra dieta o alimentación diaria o convencional. Es por eso que Ganexcel, que es la compañía que le hace la investigación al Ganoderma lucidum durante más de 33 años, ¿sí? Resulta que en la naturaleza había muchas especies de Ganoderma, entonces Ganexcel, bueno, el cuerpo científico, el fundador, el señor Leao Sun Sen, quien es el científico que tiene reconocimientos por la UNITAR, por el Vaticano, empieza a hacer un híbrido de esas variedades de mayor aporte nutricional y de mayor beneficio, y crea un único Ganoderma lucidum con una total sinergia nutricional y alto en nutrientes, que no tiene efectos colaterales, que no tiene ningún tipo de toxicidad, no genera ningún tipo de toxicidad a nivel de hígado, a nivel de riñones. Y eso es muy importante, porque hoy en día encontramos muchos suplementos, encontramos una gran variedad, una gran cantidad de complementos, de productos alimenticios, que si tú los consumes demasiado, pues a futuro vas a generar fácilmente una hepatitis tóxica, una falla renal para esas personas que están consumiendo durante un largo tiempo productos que no tienen esa capacidad, ¿no?, de solubilizarse con las sustancias que están en nuestro cuerpo. Entonces, el extracto de este hongo, vemos que es un hongo y por eso es un poquito complicado, como ya lo habíamos dicho, es un poquito complicado que se vuelva un hábito, que lo consumamos fácilmente. Entonces, se empieza a colocar en unos productos de consumo masivo, se puede decir, como lo es el café. De hecho, el café es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua. El café sí se consume mucho, lastimosamente, pues es una bebida que no tiene como tal pues un aporte, ¿sí? De hecho, el café se restringe en pacientes con cáncer, en niños, en bebés, no lo deben consumir porque los bebés están en un proceso de crecimiento, necesitan una gran cantidad de calcio. Entonces, ¿qué pasa con el café convencional o con un café de mala calidad? Que tiene algo que se llama taninos, que no permite que haya una buena absorción y un buen metabolismo del calcio y de la vitamina D. Sí, que es una vitamina que está involucrada en ese proceso de absorción del calcio. Entonces, no es recomendable. En mujeres gestantes, en lactancia, son mujeres que necesitan una gran cantidad de calcio, ¿no? Y que si empiezan a tomar pues, una gran cantidad de café de mala calidad convencional, pues va a terminar con un problema a nivel de huesos,
de falta de minerales muy temprano. Entonces, ¿qué sucede con este producto? Es un café saludable, es un café que es nutricional porque tiene el extracto del Ganoderma lucidum con todas sus propiedades. Es antiinflamatorio, modula el sistema inmunológico, esa es mi favorita en realidad. Siempre es bueno resaltar que el Ganoderma lucidum modula el sistema inmunológico. ¿Y por qué es la más, posiblemente se puede decir que es la más importante? Porque el 90%, una gran cantidad de enfermedades se originan, se producen por un mal rendimiento, por una mala respuesta inmunológica. Y si nosotros trabajamos y esforzamos por mantener, por preservar y mejorar esa respuesta inmunológica que sea adecuada para cada persona, pues vamos a tener una buena salud y vamos a prevenir muchas enfermedades y muchos trastornos autoinmunes. Entonces, miren que no se trata solamente de aumentar defensa, sino de modular el sistema inmunológico. Y eso es lo que hace el Ganoderma lucidum en su presentación de café capuchino, en su presentación de tinto, que son productos que sí los puede consumir una mujer en embarazo o lactante, un bebé, incluso un niño y todo el mundo. Entonces, no tiene ninguna restricción. Entonces, ¿de qué se compone? Este tinto, por ejemplo, tiene Ganoderma lucidum más café arábigo orgánico, que es uno de los cafés de mejor calidad, café arábigo orgánico. Entonces, miren que solamente el café arábigo orgánico ya tiene una gran cantidad de antioxidantes, ya tiene una gran cantidad de triterpenoides que nos ayudan a prevenir y a mejorar ese estrés oxidativo. Y Ganoderma lucidum, que es el extracto 100% soluble del Ganoderma lucidum de GanoExcel. Hoy estamos hablando de Ganoderma de GanoExcel, que es el único hongo que tiene esa capacidad de no producir efectos tóxicos, efectos nocivos a largo plazo. No vamos a hablar de ningún otro tipo de Ganoderma de otra empresa, mucho cuidado con eso. Hay empresas también que empiezan a cultivar Ganoderma lucidum, pero que no tienen las características que el Ganoderma de GanoExcel tiene. Entonces, de pronto, por ahí las personas cuando consumen, por ejemplo, Ganoderma de cualquier otra empresa, empiezan a preguntarse, ¿qué será que tengo tal afección? ¿Qué será que de pronto me está afectando el hígado? O hay personas que dicen que no les ayuda en nada. Entonces, no es un buen Ganoderma, no es el extracto del Ganoderma. Muchas veces se trata de una ralladura o de un polvo de hongo, ¿no? Más no el extracto con un principio activo 100% concentrado y de calidad. El extracto solamente lo tiene GanoExcel, que es una empresa que es de Malasia, ¿no? Y que que el fundador le dedicó una gran cantidad de su vida a investigar el Ganoderma. Y es por eso que nosotros, las personas que estamos en la parte de la salud y muchos médicos que trabajan con nosotros, tenemos toda la ética profesional y toda la seguridad para recomendar Ganoderma lucidum de GanoExcel. En café capuchino, en café tinto, en este caso el café capuchino tiene una crema no láctea para personas que son intolerantes a la lactosa, entonces este sí lo pueden consumir. Y a los niños les gusta mucho porque tiene un muy buen sabor también. Bueno, las infecciones respiratorias son una causa frecuente de visitas médicas, de urgencias, ¿cierto? Es la causa de enfermedades agudas y crónicas de gran morbilidad. Se debe prevenir, ¿no? De temprano. De hecho, la más frecuente es la IRA, la infección respiratoria aguda, que de hecho es muy contagiosa en los niños. ¿Por qué? Porque no tienen un sistema inmunológico totalmente desarrollado como lo tiene un adulto. Entonces, es importante también prestar atención a eso. Miren que si nosotros tenemos el sistema inmunológico bien, si un niño tiene el sistema inmunológico bien, pues va a prevenir y va a ser un niño mucho más resistente y mucho más competente, ¿no? A nivel inmunológico para poder sobrellevar los efectos negativos que pueda tener la IRA, ¿no? La infección respiratoria aguda, que es una de las primeras causas de muerte en los niños menores de 5 años y se debe prevenir. La neumonía también, que es una de las complicaciones más frecuentes que esta enfermedad pueda llegar a tener. Entonces, ¿cuál es su relación con el Ganoderma y por qué hablamos de infección respiratoria aguda?
porque el ganoderma tiene algo que se llama betaglucanos, los polisacáridos betaglucanos, ¿no? Que son, de hecho han sido aislados muchas veces del ganoderma lucio, del cuerpo del ganoderma lucio, se han tomado los polisacáridos betaglucanos y se han estudiado por aparte, se han estudiado solitos y se ha identificado que tiene una gran cantidad de nutrientes y de propiedades. Solo los polisacáridos betaglucanos que hoy en día están siendo muy usados en la industria alimentaria, ¿no? Han sido ya agregados, se agregan a galletas, se han agregado a yogures y a muchos suplementos también. Entonces, hoy hablamos de que el ganoderma es la fuente de este componente que es tan saludable para nuestro cuerpo, solo los polisacáridos betaglucanos, ¿no? Entonces, tienen propiedades inmunomoduladoras que estimulan los receptores del sistema inmune innato, mejorando la actividad fagocítica de los macrófagos. Acá podemos ver esta figurita azul, es un macrófago, es una célula que pertenece al sistema inmunológico, y esa célula tiene la capacidad de comerse, por decirlo así, o atrapar un agente patógeno que puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser un parásito, puede ser cualquier tipo de microorganismo, tomarlo, ¿sí? Mediante un receptor, aquí está, mediante los receptores lo atrapa y mediante un proceso de fagocitosis lo que hace es destruir ese parásito, ese virus, esa bacteria, ese agente patógeno. Y acá, exocitosis, ¿qué significa? Pues los desechos, ¿sí? Entonces, a eso es lo que estamos mencionando, una verdadera nutrición funcional, una nutrición que de verdad me aporte algo, ¿sí? Y es algo tan sencillo como tomarse un café, como darle un café a nuestros niños, ¿sí? En el desayuno o en su lonchera. Y obviamente es mucho más sencillo para nosotros y para él, porque tiene un buen sabor y es una costumbre y es un hábito, no es nada raro que él de pronto vaya a desconocer. Bueno, acá tenemos otro producto que de hecho es muy recomendado en niños, que es el cereal con espirulina. La espirulina es una alga marina que aporta una gran cantidad de proteína vegetal para personas que quieren lograr también una hipertrofia, que quieren aumentar su masa muscular. La espirulina debe estar sí o sí en su dieta. De hecho, tiene una carga, mayor aporte nutricional, un mayor aporte de proteínas que la pechuga de pollo, ¿no? La FAO la ha reconocido, la ONU, la NASA ha estudiado la espirulina, por ejemplo, como como alimento ideal para los viajes espaciales, ¿no? Porque es un alimento muy completo, no solamente es proteína, es también. Acá tenemos el aporte, también tiene hierro, tiene calcio, tiene vitaminas del complejo B. ¿Cuáles son las vitaminas del complejo B? La tiamina, la riboflavina, la niacina, ¿sí? La biotina, que nos ayudan en absolutamente en todo, en el sistema nervioso, en la parte muscular, en el cabello, en las uñas. Sí, de hecho, creo que es algo muy frecuente, de pronto no lo hemos escuchado mucho, pero es muy frecuente que los niños tengan hongos en las uñas. Sí, eso se da muchísimo, es más frecuente de lo que uno cree. Entonces, importantísimo la vitamina del complejo B. Tiene proteínas, 57 gramos. La pechuga de pollo tiene un poquito menos. Tiene vitamina E, que es un antioxidante también, tiene 25 miligramos. Y es un cereal que viene en sobrecitos, que viene como en hojuelas. Tiene fibra también para las personas que tienen colon irritable. ¿Qué es lo que hace el Ganoderma lucidum? Empezar a mejorar la peristalsis intestinal, es decir, los movimientos normales, los movimientos naturales del intestino, porque nuestro intestino siempre se está moviendo y cuando se deja de mover, pues ahí es donde vienen los problemas, el colon irritable, el estreñimiento, ¿sí? Entonces es muy importante el consumo de fibra y sobre todo el Ganoderma lucidum, que tiene la capacidad de ser un antiinflamatorio. Entonces el cereal tiene espirulina más Ganoderma lucidum y avena, que son tres alimentos de mayor carga nutricional y de mayores propiedades, ¿no? ¿Para qué nos ayudan estos minerales, estas vitaminas? La prevención de la anemia, sí, nos favorece una mayor producción de glóbulos rojos y un buen crecimiento y desarrollo.
El estreñimiento, como lo hablábamos, es una de las enfermedades más frecuentes en niños. Es un motivo frecuente de consulta. Niños tienen una prevalencia del 29,6%, es muy, muy frecuente. Y afecta casi el 20% de la población, según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, miren, aquí lo que les decía, aquí cuando hay un segmento contraído, ahí es donde nosotros tenemos estreñimiento, ¿no? Con el bolo alimenticio. Cuando hay una buena peristalsis, pues hay una buena, una dilatación, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante también? Una buena actividad física. En los niños, el juego, ¿no? El juego es algo que no debe faltar. De pronto el niño no va a hacer algunos ejercicios que un adulto haga, pero la mejor actividad física hasta los 5 años, hasta los 7 años incluso, es el juego. Ya después empiezan los deportes, pero hasta los 5 años el juego. Consumir una gran cantidad de agua, ojalá mineral, y un buen consumo de fibra, que es lo que hablábamos del gano cereal espirulina, que es un cereal muy completo, lo podemos preparar en agua calientica y queda como una colada, ponerlo en fruta o consumirlo directamente del sobre. De hecho, a los niños les gusta muchísimo. Está el chocolate. De hecho, Ganoxel piensa en todos los gustos, no solamente coloca unos productos enriquecidos con ganoderma en café, sino también en un cereal y en un chocolate para tener, digamos, una variedad y poder elegir, ¿cierto? El sabor según preferencias, ¿no? Este chocolate es muy recomendado también porque tiene ganoderma lucidum cuando el hongo es joven. Contiene algo que se llama exelium. Cuando el ganoderma, el hongo, es joven, se le llama exelium. Aquí podemos ver una imagen, es un hongo que tiene un borde un poquito más claro, blanco, y un tono amarillo un poquito más claro. Sí, es un hongo joven que tiene una gran cantidad de germanio orgánico, que es un componente que aumenta la capacidad de glóbulos rojos y aumenta la capacidad de transportar oxígeno. Y es por eso que para la anemia también se recomienda mucho. Riboflavina, vitamina del complejo B, no puede faltar. Es una vitamina que convierte los alimentos que se consumen, tiene la capacidad de convertirlos en energía. Miren que incluso para eso, incluso para que haya un buen proceso digestivo y para que esa manzana que yo me pueda estar consumiendo sea degradada en una sustancia que mis células la puedan tomar, se necesita vitaminas, se necesitan minerales. Es un proceso bioquímico bastante completo y bastante complejo. Entonces la riboflavina es una vitamina que nos ayuda a eso, a que los alimentos puedan convertirse correctamente en energía, porque ha pasado mucho de niños, de adultos que de pronto están consumiendo una cantidad grande, una cantidad adecuada de alimentos, pero aún así se sienten fatigados, se sienten cansados, de pronto con mucho sueño, ¿sí? Entonces puede ser una carencia de micronutrientes como lo son la riboflavina. Entonces el gano chocolate, además de tener un sabor delicioso, tiene un nivel muy alto de palatabilidad, o sea, el sabor es muy rico para los niños, no contiene lácteos, ¿no? Entonces también es muy, muy suave. El cacao tiene flavonoides, gano chocolate es producido con un cacao tipo suizo, entonces es un cacao de excelente calidad que tiene ventajas, tiene beneficios para la memoria, la cognición y la atención. Cápsulas de ganoderma, que son el extracto puro, el extracto 100% concentrado, ¿no? Las cápsulas de ganoderma, una cápsula de ganoderma es como tomarse 2 sobres y medio de ganocafé, y una cápsula de Exelium, que hablábamos de que es un hongo joven, tiene un extracto, tiene una concentración muy alta, es como tomarse 4 sobres de ganocafé. Entonces, por ejemplo, para insomnio, para trastornos hormonales, para enfermedades neurodegenerativas, ¿qué es lo que se recomienda? Tomar de las dos, de ganoderma y de Exelium, porque juntas el efecto tiende a repotencializarse muy bien.
Hay unos productos de cuidado personal, el Gano Transparent Soap, que es un jabón que ayuda mucho en el tema de dermatitis, de alergias, ¿no? En los niños, porque lo que ayuda es a fortalecer la microbiota cutánea. Nosotros en nuestra piel tenemos muchas bacterias, tenemos muchos microorganismos que viven ahí y que si se van, pues puede generar enfermedades de la piel. Entonces es un jabón que no va a deteriorar eh, esa barrera microbiológica y esa barrera inmunológica también, ¿no? La piel tiene también esa propiedad o esa función de proteger nuestro sistema inmunológico. Y una crema dental que es antibacteriana, no tiene flúor, es decir, los niños pueden utilizarla, incluso pueden consumirla, no hay riesgo, ¿no? Porque es una crema que no tiene flúor, el flúor es una neurotoxina, es cancerígeno. Entonces, la idea es que no lo consumamos, no lo utilicemos, y menos en un hábito que se hace aproximadamente 3 veces al día. Entonces, la idea es que incluso desde ese hábito que parece insignificante, pues podamos hacerlo de una manera saludable. Previene enfermedades de las encías, el sangrado, las caries, que son muy frecuentes en niños. ¿Y por qué es importante la salud bucal? Porque si un niño no tiene una buena salud bucal, va a afectar la alimentación, va a afectar la masticación, va a afectar la deglución, van a haber mayores inconvenientes o mayores dificultades en conducta alimentaria. ¿Por qué? Porque si el niño tiene esa dificultad en la boca, pues no va a masticar cómodamente, ¿no? Y eso va a afectar también su estado nutricional. Bueno, acá tenemos unas imágenes de la dermatitis. Entonces, en la primera infancia, ya con esto finalizo, en la primera infancia es una etapa quizás la más importante, porque ahí es donde se da una gran parte, un porcentaje muy alto del desarrollo biológico, del desarrollo psicológico, la estructuración de la personalidad, de la inteligencia también. Se apagó. La estructuración de la personalidad, de la inteligencia, del comportamiento social también. Entonces miren que todas las conductas que nosotros como adultos empecemos a forjar en los niños desde una edad temprana van a también a determinar cómo va a ser su alimentación en su adolescencia, cómo va a ser su alimentación en su adultez, ¿sí? Los hábitos alimentarios se desarrollan en esta primera infancia, desarrollo de capacidades y habilidades y potencialidades. Entonces, ¿qué tipo de alimentación, qué tipo de nutrición le estamos dando a los niños? ¿No? Y sobre todo en esta etapa que es tan importante. Entonces, miren que dice, los hábitos que como adultos forjemos en esta etapa son determinantes. Bueno, eso sería todo por este espacio. Qué alegría por estas 98 personas que hemos permanecido acá en este espacio. Para mí, nuevamente lo repito, es un honor poderme dirigir hacia ustedes y la idea es que esta información no quede en estas diapositivas, no quede acá en este espacio, sino que realmente podamos empezar a interiorizarles. Muchas gracias a todos por su atención y bueno, nos veremos también en una próxima oportunidad. Feliz noche. Muchísimas gracias.